Bueno, estamos a 20 minutos de las 8 de la mañana, 4 grados 8 décimas la temperatura en San Rafael, la humedad 40%, hay viento del oeste a 11 kilómetros en la hora, el cielo está despejado y el pronóstico que nos adelanta para el resto de la jornada, bueno, cielo mayormente nublado con una máxima de 22 grados. Nos está acompañando en los estudios el diputado nacional Lisandro Nieri, que se encuentra en San Rafael, bueno, como parte de este cierre de campaña que se está haciendo aquí en nuestro departamento, por supuesto también acompañando al resto de los candidatos. Lisandro, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo un va? gusto estar acá. Siempre Bueno. hablamos mucho por teléfono, pero un gusto visitarlos acá personalmente. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tu cargo es de diputado nacional en el Congreso, vas por una renovación de la banca. Bueno, seguramente hay ideas para seguir traccionando esta situación que no da tregua a nivel nacional, y en principio quería consultarte un poquito de eso. Sos un hombre que viene de los números, digamos, has trabajado como ministro de Hacienda en la provincia de Mendoza. En principio pedirte una opinión de este panorama que se atraviesa en materia económica a nivel nacional, con una inflación galopante, con muchas dificultades por la falta de reservas que impacta directamente en sectores productivos fundamentalmente, y que genera, por supuesto, muchísima incertidumbre, y esto es un poco lo que se viene reflejando en las últimas semanas, que viene impactando también en el mercado cambiario con un dólar que parece que ha salido disparado. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, la situación en lo económico es dramática, ¿no? Lo veíamos ya hace años, ¿no? Una Argentina que arrancó el gobierno con el presidente diciendo que no creía en los planes. Bueno, es una Argentina a la deriva. Hoy lo vemos con total claridad, lo que nos gustan los números, ya analizábamos y vislumbrábamos que íbamos a terminar en una situación así, ¿no? El gobierno lo único que se planteó es llegar, y en el llegar no es solo llegar, es quien paga el costo de esta mediocridad de no hacer nada, ¿no? No hacer nada es carísimo, no hacer nada es triplicar la inflación, ¿no? Vamos a hacer la autocrítica, hace 3 años no era buena la situación de la inflación, tener una inflación del 50 es más que preocupante, pero ahora ya se acercan al 150, ¿no? Con hechos lamentables como un ministro que siendo candidato esconde el índice, ¿no? No quiere, posterga el relevamiento de expectativa de mercado. Atrás de eso hay muchas pymes, hay gente que toma decisiones con la información. Podría revisar cada una de las variables, Ariel, en lo económico. Lo decías vos, las reservas, tenemos las empresas, las pymes de nuestro país que no saben si pueden producir el mes que viene porque no se le autorice una importación, ¿no? Una discrecionalidad absoluta, con todas las dudas que eso plantea de cómo el Ministerio de Economía, otra vez del ministro Massa, candidato y casi virtual presidente de la Nación en este momento, autoriza una CIRA, ¿no? A vos sí, a vos no. Vuelvo, muchísimas dudas en cómo se autoriza una importación o no. Las reservas reventaron 20.000 millones de dólares, ¿no? Tomaron un país con 10.000, re pocas 10.000 millones de dólares de reservas, pero hoy tienen menos 10.000. Hoy, bueno, la explicación de si están usando los encajes de los ahorristas en dólares o si están usando de alguna forma el oro de las reservas del Banco Central, de los casi 3.500 millones de dólares que tiene en oro el Banco Central. Agrego y cierro con eso, hay 15.000 millones de dólares a pagar de CIRAs autorizadas y no pagadas. Esa es la herencia que van a dejar, ¿no? Esa es la foto de hoy. Hay que ver 3 meses más cuánto empeora la situación actual. La inflación es creciente porque siguen emitiendo, la inflación es creciente porque
procuran contener esta corrida cambiaria que hay con un banco central liquidando los pocos dólares que tienen, o sea, los nulos dólares, porque, reitero, son negativos, pero el disponible lo dedican a contener este dólar MEP para que no crezca. Entonces, en vez de destinarlo, insisto, a la producción, ¿no? En vez de destinarlo a que una pyme pueda comprar un insumo que lo necesita para producir. Entonces es absolutamente recesivo. Creo que no vale la pena profundizar más en lo económico. Lo social también está a la vista, ¿no? Yo digo, a veces decir porcentajes, son 20 millones de argentinos pobres, pero si cuando miramos hay bajo la línea de la pobreza, en el conurbano son 7 de cada 10 casi la cantidad de chicos que son pobres. O sea, los indicadores sociales cuando lo miramos es dramático. Los culturales, lo educativo, ¿no? A veces en Mendoza no lo dimensionamos porque tenemos la suerte de ser la provincia con más días de clase, ¿no? O estar en el lote de las que más días de clase tienen. Pero hay provincias de nuestro país, Santa Cruz, Chubut, que tienen 60 días de clase al año, ¿no? Eso es para dimensionar lo que los chicos vayan al colegio los martes. ¿Qué futuro puede haber si los chicos no tienen educación? Entonces, ya entrando, tenemos elecciones el domingo, creo que está claro las opciones, ¿no? Reelegir esto o cambiar. Cambiar no es sencillo, pero cierro con esto, nada más claro, mediocre que no intentar hacerlo, ¿no? Exacto, ese es el planteo, digamos, bueno, que se viene, es decir, la gestión que ingrese se va a encontrar con un cuadro de situación absolutamente crítico, sin prácticamente demasiado margen de maniobra. La pregunta es cómo se descomprime por allí esta situación para sostener bueno, este país que está colgando de hilos. Desde tu trabajo como legislador, ¿cómo ves que bueno, esto impacta en la provincia de Mendoza y cómo se piensa, digamos, el trabajo legislativo en este sentido para hacer aporte de soluciones y de propuestas para salir de esta crisis, por lo menos en lo que refiere a Mendoza? Sí, lo que refiere a Mendoza, Ariel, no es muy distinto que lo que refiere a Argentina, ¿no? Después podemos ir sobre la discriminación que tiene Mendoza en el reparto de los recursos o sobre una ley de coparticipación, que eso sí son temas puntuales de Mendoza. Y si querés volvemos, pero vamos más general. Lo que necesita Argentina es una economía normal, una economía o sea, lo que necesita primero que quienes lideran el país quieran llegar a una economía normal, ¿no? Si los que lideran el país tienen como modelos los Venezuela, los Irán, claro, los Nicaragua, difícilmente puedan llegar. A ver, tomemos los muchos otros países como modelos, busquemos una integración al mundo. Entonces, creo que Argentina necesita un cambio contundente, ¿no? Hasta moral, reitero. Si esos son los modelos, el fracaso está asegurado. Y el kirchnerismo que busca reelegirse, ese es el modelo que tiene. O sea, el ministro que hoy presenta 4 años pésimos, pero sobre todo cuando es ministro de Economía, porque antes fue parte integrante, en un momento hace un año quiso trazar una línea como diciendo yo del otro no tengo nada que ver, pero ¿cómo? Claro. Si era parte de esta fórmula electoral, porque de gobierno la propuesta era nula, pero electoral que llegó al poder, ¿cómo no tenía nada que ver? No importa, vamos a tomárselo, este año es pésimo. Si 4 años más hace lo que hace este año, Argentina no está en el fondo, puede ser todavía peor. ¿Cómo se hace? Yo creo que con muchísimo sentido común. A ver, Argentina no puede gastar más de lo que recauda. Sí, en Mendoza lo hicimos, ¿no? Entonces, con un presupuesto equilibrado, con un Banco Central independiente. Hoy por carta orgánica el Banco Central es independiente, ¿no? Pero necesita modificar la carta orgánica, una carta orgánica que
directamente, yo lo presenté hace 1 año y medio como... ¿Crees que ese es uno de los pasos claves, digamos, para por supuesto hay que prohibir al central financiar al Tesoro, porque si no ahora en estos días que de vuelta se vuelve a acudir al plan platita, ¿no? Uh-huh. Para decirlo simple, que la termina financiando la política, digamos, el central de esta forma. En realidad, sí, a ver, plan platita es un programa de expansión fiscal, sí, es más gasto público. En realidad lo que le están dando a la gente, ayer estaba bien temprano en el municipio de Santa Rosa, nos dicen, sí, pero le exigen a la gente votar y lo buscan con asistencialismo, con un colchón. Bueno, bienvenido, agarren ese colchón, pero claro, después voten con criterio, voten pensando en ese voto, porque le están dando algo que se derrite. O sea, ese colchón se lo dan hoy, pero después se lo pasan en 24 cuotas distribuidas en el changuito del supermercado. Changuito es mucho decir, nadie llena bien un changuito, pero en el almacén te va a llegar cada vez que compres 1 kilo de azúcar, cada vez que compres una docena de huevos. Entonces, eso es la inflación, es un impuesto encubierto. Entonces, hay que prohibir que se siga emitiendo, porque se siguen pintando papelitos de colores y el peso se destruye. Argentina necesita tener una moneda, hay que ir a una unificación cambiaria. Reitero, no se puede vivir con una brecha de más del 100%, no se puede tapar la realidad, no se puede, digamos, decir, en la época de Moreno era burdo lo que hacían con la inflación, hoy está bastante cerca, ¿no? No me gusta lo que está diciendo el índice, entonces postergo una publicación que el Banco Central viene haciendo hace muchísimos años y nadie se animó a eso. O me peleo con un periodista, otras locuras, porque dije hace 1 año que la inflación iba a ser de 3% en abril y tildan de mentiroso al periodista. A ver quién es el mentiroso. Está escrito en el diario Perfil esa falsa promesa del ministro candidato Massa. Seguro. Entonces, siempre caemos en concentrarnos en lo económico, ¿no? Pero reitero, Argentina necesita un cambio moral, no puede ser liderado por gente condenada. A ver, no le robó a nadie quien robó 85.000 millones de pesos en Argentina, ¿no? Le robó a los argentinos. Es inconcebible que cuando un jubilado que no se le aumentó el 20% que se prometió que se le iba a aumentar, sino que muy por el contrario, se le disminuyó 20% los saberes, las jubilaciones, pero con una inequidad absoluta. Entonces, a ver, con una inequidad absoluta donde la vicepresidenta cobra, hay que tratar de dimensionarlo, porque a veces son 120 jubilados de la mínima cobran lo mismo que la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, y encima son los abanderados de hablar de igualdad, ¿no? Entonces, Argentina requiere reformas. Yo leía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando lo firma este gobierno, ¿no? Para refinanciar la deuda existente y además, porque nunca lo dicen, pero está escrito en la carta de intención, para 5.000 millones de dólares de financiar el déficit del ejercicio 2022. O sea, también se financiaron con el Fondo Monetario Internacional. Presentaban como un logro que no había exigencia de reformas estructurales. ¿Cuál es el logro de eso? Si Argentina está estancada hace 50 años, ¿no necesitamos reformas estructurales? Claro que sí, necesitamos una reforma impositiva, necesitamos descomprimir presión impositiva, necesitamos alentar las exportaciones. Entonces, reitero, necesitamos una reforma educativa, o sea, necesitamos que el planteo sea no como Baradel, que cuando el signo no es su signo político le hace 60 paros y ahora, como le hizo a Vidal, y ahora no hace un solo conflicto, aún con una provincia de Buenos Aires que hay escuelas que siguen con problemas y todavía no recuperan la normalidad de las clases prepandemia. Lisandro, quería consultarte, ¿por dónde crees que, o cuáles crees que son hoy las prioridades, digamos, en el Congreso y que fundamentalmente beneficien a Mendoza? Mencionabas el
el reparto discrecional, por ejemplo, que hoy se hace de los fondos y cómo sí. el gobierno maneja la cuestión de la coparticipación federal, cómo se evalúa todo ese escenario, ¿por dónde crees que pasan las urgencias para Mendoza, digamos, bien, bueno, para resolver en el Congreso? Primero, y quiero ir a alguna visión con algún moderado optimismo, reitero, todo el paquete de normas, a veces se nos pregunta al legislador, bueno, ¿cuál es tu proyecto, ¿no? Yo digo, si cada legislador presenta 2 proyectos, tenés más de 500 proyectos al año. Y después faltan los importantes, los que envía el Poder Ejecutivo. Entonces, en un gobierno de Juntos por el Cambio, en un gobierno que aspiro a que cambie a Mendoza, va a gobernar la provincia de Mendoza, creo que trabajar en conjunto y ser en el Congreso, digamos, en todo lo que es el ordenamiento, la recuperación económica del país, ¿no? Dicho eso, hay un pendiente que es trabajar en la reforma de la coparticipación federal de impuestos. Es complejo, sí, sin dudas, pero hay que encararlo. Mendoza es una de las provincias que peor lo pasan en esa distribución. Y bueno, reitero y lo digo con antecedentes de haberlo hecho, porque hicimos desde el año 2016 todos los reclamos al gobierno nacional que correspondieron, cuando fueron gobiernos del mismo color nuestro o ahora cuando no lo son, porque no depende de eso, sino que hay que defender los intereses de la provincia, ¿no? Para eso nos vota la gente. Entonces, lo hicimos con la promoción industrial, porque eso estuvo 10 años estancado después de la firma Cobos Kirchner, y nosotros hoy estamos próximos a tener ya los 1.023 millones de dólares en la provincia. Lo hicimos con el 15% de ANSES, cuando el peronismo no lo quiso hacer oportunamente allá por 2009, 2011, cuando se trató en la legislatura. Hoy es muchísima la plata que perdió Mendoza por periodos prescriptos por no haber hecho ese juicio. Santa Fe lo hizo y cobró 151.000 millones de pesos. Nosotros no lo hicimos, perdimos de cobrar, somos la mitad, 75.000, 80.000 millones de pesos. Lo hicimos con las regalías hidroeléctricas que percibimos junto con La Pampa cuando hay un dictamen del procurador que indica que corresponde en su totalidad a Mendoza. Entonces hay que trabajar en el Congreso. Lo hicimos con el juicio por la discriminación que nos hace el kirchnerismo, que somos la provincia que menos recibimos de las transferencias discrecionales. Hay que trabajar en el Congreso y hay que trabajar en Buenos Aires también en pos de lo que le corresponde a la provincia, pero no tiene que ser un eslogan de campaña, ¿no? Porque aparece Mendoza y los mendocinos, yo digo 200 veces cuando estamos en campaña. Creo que tenemos suficientes avales para decir así lo hemos trabajado en estos 7 años y medio que estamos en el Ejecutivo, ¿no? Seguro. Bueno, y en el final te pido una reflexión respecto de cómo estás viendo todo este escenario político que se plantea, digamos, con vistas a las próximas elecciones. No, bueno, ya en el tramo final de la campaña, cansado, recorriendo mucho la provincia, así con ganas ya de tener el día domingo, convencido de que vamos a tener nosotros una unidad genuina, quien gane de las dos alternativas que cambiar. Nosotros muy conformes de integrar una lista de unidad, y muy conforme porque no es una lista solamente electoral, ¿no es cierto?, sino que es convencido de que las dos propuestas de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia junto con Luis Petri, ¿no? Que claro, sí. Muy contentos con Luis como un posible candidato como un posible vicepresidente de la Nación, pero ambas fórmulas tienen como objetivo lo mismo, ¿no? Un país con un cambio moral rotundo, económico, socioeconómico, educativo, cultural. Después, bueno, claramente, y lo conocen bien todos los que nos escuchan, hay distintas formas, hay distintos estilos, hay distintas velocidades propuestas, pero a donde se quiere llegar es lo mismo, así que súper cómodos de integrar ambas listas.
cerrar con algún... Es difícil hablar en estos días, además me voy siempre a lo económico por una cuestión profesional, pero con algún moderado optimismo, como te decía Ariel. A ver, Argentina tiene una gran oportunidad, ¿no? Tiene todo lo que el mundo hoy demanda, ¿no? Con un alto recurso humano que tenemos, tenemos una grandes potencialidades en lo que es economía del conocimiento, bueno, las proteínas que ya hace mucho son el sustento del generador de dólares de Argentina, bueno, tenemos hidrocarburos, minerales, agrego turismo, ¿no? Que es tan relevante acá. En Mendoza. Sí, en Mendoza y sobre todo en San Rafael. Sí, sí. Entonces, las potencialidades las tenemos. Yo creo que ordenando Argentina es una oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Entonces, están o sea, las grandes... Argentina está ante una gran opción. Si no somos muy cuidadosos en elegir cómo trabajamos en los próximos 4 años, puede ser otra de las grandes opciones dejadas de lado. Y dentro de eso Mendoza, ¿no? Que me tocó trabajar mucho en el Ejecutivo Provincial durante 6 años, como ministro tanto de Alfredo Cornejo como de Rodolfo Suárez, y Mendoza ha hecho reformas estructurales, quedan un montón. Yo siempre lo digo que nos queda muchísimo por hacer, pero tenemos una provincia que con una economía ordenada puede estar, tiene las capacidades para estar creciendo y a buen ritmo y sostenido, ¿no? Tenemos para hacer un plan importante de inversión pública, por haber ordenado las cuentas, por haber hecho los reclamos en el gobierno nacional. Tenemos hoy fondos que podemos encarar muchos proyectos hidroeléctricos, podemos encarar obras de distribución de energía, de transporte, de distribución, para que haya provisión de energía. Si esperamos una Argentina, una Mendoza que crezca, tenemos que tener donde enchufar las empresas para eso. Tenemos para hacer obras viales, hay una obligación de trabajar muy fuerte en todo lo que es capital humano, ¿no? Ahí es la inversión. A veces cuando hablamos de inversión pública todos preguntan qué ruta, qué hospitales, claro, pero hay que trabajar en la capacitación docente, en la educación, sin duda. Ese es el mejor peso invertido de todos, ¿no? Obviamente en arreglar, tener escuelas en condiciones, con conectividad, con computadoras, pero también en las currículas, que los chicos aprendan. Reitero, no lo vemos en Mendoza, pero cuando tenemos provincias con 60 días de clase al año, ahí no solo se está haciendo un daño presente, es el populismo que está haciendo un gigantesco daño a futuro, ¿no? Lisandro, te agradecemos la visita. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Fue un gusto. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos.